Amigas y amigos, quienes llegaron a pensar que Donald Trump ya había dado su brazo a torcer, se equivocaron. Quienes pensaron que Donald Trump ya se había rendido, se equivocaron. Quienes pensaron que Donald Trump ya había reconocido su derrota, se equivocaron. Quienes pensaron que Donald Trump ya había reconocido que Biden ganó la elección, se equivocaron. Resulta que el presidente de Estados Unidos vuelve a la carga, no recula, no se rinde, afirma que fue fraude total. Así lo volvió a remarcar. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 30 de noviembre del 2020, el último día del mes de noviembre y comienza el mes festivo, el mes último del 2020. Llegó diciembre y en este escenario, en Estados Unidos, la polémica político-electoral continúa. La potencia norteamericana está ahí, empantanada con su presidente Donald Trump. Algo verdaderamente histórico, insólito, poniendo en riesgo prácticamente todo el sistema democrático en Estados Unidos, la esencia, ahora sí, de ese espíritu democrático que tanto remarcó una y otra vez Estados Unidos por todo el planeta. Y vaya, que en América Latina se levantaba como el eje rector de la democracia, de la libertad. Pero hoy Donald Trump ha llevado a Estados Unidos a un nuevo escenario. Pensábamos, y además habíamos difundido un video en este mismo canal, que Donald Trump ya estaba cediendo, que Donald Trump ya estaba dando su brazo a torcer y que todo indicaba que comenzaba con este proceso de entrega del poder, esta transición que se autorizó finalmente por parte de Donald Trump, que así era su estilo muy personal, particular, de reconocer que había perdido. Aceptaba la derrota y comenzaba ya esta etapa que muchos en Estados Unidos esperan, la transición del poder a Joe Biden y su pues ingreso en enero a la Casa Blanca. Pero hay indicios de que no es así. Vamos directo a hacer este recorrido informativo. Y resulta interesante lo que la jornada en México destacó. Trump no recula. La elección presidencial fue un fraude total. Así lo volvió a reiterar el presidente estadounidense. En la primera entrevista televisiva desde las elecciones del pasado día 3 de noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que no reconocerá su derrota ante el demócrata Joe Biden ni abandonará su teoría de conspiración sobre el fraude electoral masivo. Vaya, que es una postura bastante interesante. Mientras, Wisconsin concluyó el recuento de votos de los comicios y confirmó la victoria de Biden. En tanto, la Suprema Corte de Pensilvania rechazó el sábado por la noche una demanda que exigía anular los votos por correo o invalidar todos los sufragios y dejar en manos de los legisladores del estado la elección del vencedor en Pensilvania en nuevos reveses para Trump. No me harán cambiar de opinión, sostuvo Trump ante la entrevistadora María Bartiromo de la cadena Fox News. Al hacer caso omiso de los límites entre su despacho y los sistemas judiciales y policiales estadounidense, Trump se quejó de que el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones no le estaban ayudando. Hasta ese punto está llegando Donald Trump. El mandatario preguntó si la Suprema Corte alguna vez escuchará un caso que refleje sus acusaciones infundadas de fraude electoral. Biden, en tanto, continuó sus preparativos para asumir el poder y anunció que el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca estará compuesto exclusivamente por mujeres, por primera vez en la historia del país. El equipo estará encabezado por Kate Bedingfield, quien ocupará el cargo de directora de comunicaciones de la Casa Blanca, y Jen Psaki, portavoz demócrata durante mucho tiempo. Será la secretaria de prensa del futuro mandatario.
Nira Tadman irá a la dirección de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, según una fuente que solicitó el anonimato. Las tres son veteranas del gobierno de Barack Obama. Bedingfield fue directora de comunicaciones de Biden cuando este era vicepresidente. Psaki también estuvo al frente de esa área en la Casa Blanca y fue portavoz en el Departamento de Estado. Y Tanden fue asesora de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos y contribuyó a elaborar la Ley de Salud Asequible. Por la tarde se informó que el demócrata se torció el tobillo mientras jugaba con uno de sus perros. Se le diagnosticó un esguince. Pero mientras esto se da a conocer, y es que vaya, ¿no? Que Donald Trump, pues, había dado luces, o al menos así se interpretaron, de que ya, pues, se iba a hacer esta entrega del poder a Joe Biden, y así, pues, se reconocía la derrota de su equipo de campaña y el triunfo de Joe Biden. Pero esto que da a conocer Pablo Iriad resulta interesante a través del Financiero y su columna Uso de Razón. Trump 51 días de peligro. Como era de esperarse, y aquí lo publicamos hace un par de semanas, si Donald Trump no podía boicotear el resultado de las elecciones que perdió, le dejaría encendida la mecha de una bomba en Irán a su sucesor Joe Biden. Y vaya que esto está interesante. Es posible, aunque no probable, que se detenga la guerra, pero estamos en una ruta de altísimo riesgo. Con el fallecimiento del científico iraní Mohsen Farizadeh, el pasado viernes, al parecer por Israel y la complacencia del gobierno Trump, la crisis con ese país se volverá inmanejable para el presidente Biden. Va a necesitar ayuda de la diplomacia de los aliados europeos que han quedado sin el menor interés en estrechar la relación con Estados Unidos luego de 4 años de agravios. ¿Cómo creerle a un país que cambia de opinión cada cuatrienio y además entra y sale de acuerdos fundamentales? Irán, por su parte, va a encarecer su regreso al acuerdo nuclear con Estados Unidos hasta límites que podrían ser impagables para la administración de Biden. Netanyahu, le hace Trump, encendió la mecha en Medio Oriente en un acto desleal. La falta de humildad del derrotado, que aún alega fraude, tiene en riesgo la seguridad nacional de su país. Así la cadena de hechos que meten a Biden en un laberinto del que no podrá salir ni con el hilo de Adriana. El viernes fue ultimado en Irán Mohsen Farizadeh, a quien el gobierno de Trump y el de Netanyahu señalaban como el cerebro del programa nuclear iraní. Ese país prometió venganza por ese acto. Irán tiene elecciones el próximo año y su presidente, el moderado Hassan Rouhani, está presionado por los sectores radicales islámicos que componen la oposición en su país por la falta de energía para tratar a Estados Unidos. Si no quiere perder las elecciones, deberá contestar fuerte a este hecho. El 21 de noviembre, el general Greg Guillot, comandante de la Fuerza Aérea de este país, emitió un boletín de prensa en el que informó la salida hacia Medio Oriente de un número indeterminado de bombarderos para disuadir la agresión y tranquilizar a socios y aliados. Estas misiones ayudarán a las tripulaciones de los bombarderos a familiarizarse con el espacio aéreo y las funciones de comando y control a fin de apoderarse, retener y ejecutar la iniciativa. La campaña de máxima presión de Trump contra Irán, que inició con el rompimiento unilateral del acuerdo nuclear con el país persa, ha logrado lo siguiente. En 2015, año en el que se firmó el acuerdo, Irán tenía uranio poco enriquecido por una cantidad de 1.134 kilos y se quedó con una cantidad mínima insuficiente para construir un arma nuclear. Luego de signarse el acuerdo, se quedó con solo 102 kilos de uranio, el resto se lo entregó a Rusia. Con la ruptura del acuerdo por parte de Estados Unidos, el arsenal de uranio iraní aumentó a 2.440 kilos, 8 veces más que lo que les permitía el acuerdo, suficientes para construir 2 armas nucleares de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. Las sanciones de Trump dejaron a Irán en la ruina económica y al presidente Rouhani en la antesala de la derrota frente a los fundamentalistas. Joseph Biden ha dicho que retomará el acuerdo de control nuclear con Irán para evitar que se haga de armamento atómico. El presidente de Irán declaró tras el triunfo de Biden que aceptaría cumplir el acuerdo y que era una oportunidad para que Estados Unidos compense sus errores anteriores y vuelva a la senda del cumplimiento de los acuerdos firmados. Ese verbo
compensar ahora significa un precio mucho más elevado después de lo ocurrido este viernes. Biden tendría que pagar con dinero a los contribuyentes de Estados Unidos las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados por el embargo de Trump, que ascienden a miles de millones de dólares. La población iraní, pauperizada por las sanciones comerciales y humillada por este hecho, exigirá guerra contra Estados Unidos e Israel o tumban al gobierno. Sí, es posible que no estalle la guerra, pero será muy difícil evitar una concatenación de ataques iraníes a objetivos de Israel o Estados Unidos y los subsecuentes contraataques. De ese tamaño la complicación que heredará Biden en Medio Oriente. A la administración Trump aún le quedan 51 días en el mando y cualquier otra cosa podemos esperar. Esto es lo que publica, me parece muy interesante y ya de los riesgos que está heredando Donald Trump, aparte de ese deficiente ya sistema político electoral cuestionado por ese fraude electoral que dice Donald Trump se cometió. Y es que en este contexto, por ejemplo, vale la pena mencionar este análisis de la CNN. Manguera de falsedades, la campaña de desinformación al estilo ruso que Trump usa para confundir sobre las elecciones. Trump es Trump. No hay nada nuevo que decir sobre el hombre, pero todavía hay mucho que aprender sobre sus habilitadores. Mucha gente, desde funcionarios republicanos hasta presentadores de Fox News, lo están ayudando a socavar la democracia, negar las elecciones y atacar la realidad. Mucha gente es cómplice. Personas como María Bartiromo, que es la que le hizo la entrevista, anteriormente una periodista aclamada, conocida en todo el mundo por hacer que los directores ejecutivos digan la verdad, ahora permite a Trump que recite mentira tras mentira. Su llamada del domingo por la mañana con Trump en Fox News fue la primera entrevista del presidente desde que perdió las elecciones, pero no fue una entrevista real en absoluto. Esto es interesante. No estaba listo para reconocer que había perdido y ella tampoco. Mostró debilidad delirante. Ella fue cómplice y está lejos de ser la única. Y bueno, así está este panorama. Se habla de líderes republicanos que también están haciéndole segunda a Donald Trump y como que prevén que en las próximas elecciones ahí estará otra vez Donald Trump en las boletas y por eso tratan de socavar lo más que puedan pues la imagen de Joe Biden, su gobierno y heredar muchos problemas a la administración de Biden. Así está el tema. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.